Un hombre miró la marca de nacimiento en mi muñeca y me dijo que se suponía que estaba muerto. Tenía 34 años, limpiando baños en un hotel en el que nunca podría permitirme hospedarme, y en la siguiente hora, aprendería que todo lo que creía sobre mi vida, mi madre, mi infancia, incluso mi propio nombre, era una mentira. Mi nombre es Domingo Herrera. Al menos ese es el nombre al que respondí durante 3 décadas. Crecí en un apartamento de 2 habitaciones en el lado este de la ciudad, el tipo de lugar donde el radiador sonaba toda la noche y las paredes eran tan delgadas que podías escuchar la televisión de tus vecinos como si fuera la tuya. Mi madre, Carmen Herrera, me crió sola. Trabajaba doble turno en una fábrica textil, sus dedos siempre en carne viva por las máquinas de coser industriales, su espalda encorvada por años de encorvarse sobre la tela. Nunca se quejó, ni una sola vez. Simplemente trabajaba, llegaba a casa, se aseguraba de que cenara y trabajaba un poco más. Nunca conocí a mi padre. Cuando era lo suficientemente joven como para seguir haciendo preguntas, mi madre ponía una expresión en su rostro, no de enojo, sino algo peor, miedo. Me decía que se fue antes de que yo naciera, que no era un buen hombre, que estábamos mejor sin él. Después de un tiempo, dejé de preguntar. Algunas puertas permanecen cerradas por una razón, y aprendí temprano que esta era una de ellas. Mi madre murió hace 3 años, cáncer de ovario. Luchó contra él durante 18 meses, y la vi encogerse de una mujer que podía cargar 2 rollos de tela por 3 tramos de escaleras, a alguien que no podía levantar un vaso de agua. Las facturas médicas devoraron todo lo que había ahorrado. Al final, yo trabajaba en 3 empleos, solo para evitar que los cobradores de deudas llamaran durante sus últimas semanas. Cuando falleció, me dejó 2 cosas. Una pequeña caja de cartón que me dijo que nunca abriera, y mi hermana, Esperanza. Esperanza es 8 años menor que yo. No es mi hermana biológica. Mi madre la acogió cuando Esperanza tenía 7 años, después de que su madre biológica sufriera una sobredosis en el apartamento de abajo. No hubo adopción formal, ni papeleo, solo mi madre apareciendo un día con una niña aterrorizada que sostenía un conejo de peluche y diciendo que se quedaría con nosotros a partir de ahora. Así era Carmen Herrera. No tenía mucho, pero lo que tenía, lo compartía. Esperanza está terminando la escuela de enfermería ahora, a 2 estados de distancia. Le envío dinero todos los meses, a veces más de lo que puedo permitirme. Me llama todos los domingos por la noche. Y hablamos de cosas sin importancia, solo para ver cómo estamos, para asegurarnos de que el otro sigue ahí. Es la única familia que me queda, y haría cualquier cosa por ella. En cuanto a mí, trabajo en el turno de noche en el Gran Monarca. Es uno de esos hoteles donde una sola noche cuesta más de lo que gano en una semana. Candelabros de cristal en el vestíbulo, orquídeas frescas en cada mesa, huéspedes que usan relojes que valen más que mi apartamento. Empujo un carrito de limpieza por pasillos de mármol y friego inodoros que probablemente nunca han visto una mota de suciedad en su vida. Los huéspedes adinerados no me ven. Soy invisible para ellos. Solo otro trabajador con un uniforme gris, parte del paisaje, no más memorable que el papel tapiz. No estoy amargado por eso. Trabajo honesto es trabajo honesto. Eso es lo que siempre decía mi madre. Te presentas, haces tu trabajo, te vas a casa. Hay dignidad en eso, incluso si nadie se da cuenta. He hecho las paces con mi vida. No soy rico, no soy importante, pero pago mis cuentas. Cuido a Esperanza, y duermo por la noche sabiendo que me gané todo lo que tengo. Esa noche, la noche en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Fiché a las 10, tomé mi carrito y comencé mis rondas. El hotel estaba tranquilo, la mayoría de los huéspedes estaban dormidos o en alguna gala benéfica en el centro. Los únicos sonidos eran el zumbido de las máquinas de hielo y el suave clic de mis zapatos en los pisos de mármol. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba limpiando el baño cerca del bar del vestíbulo. Es uno de esos baños que es más elegante que la mayoría de los salones de la gente. Encimeras de mármol, accesorios dorados, toallas de tela en lugar de papel. Estaba limpiando los lavabos cuando noté algo en el suelo cerca del último cubículo. Una cartera.
de cuero marrón, de aspecto caro, del tipo que probablemente costaría más que mi alquiler mensual. La recogí y la abrí, pensando en buscar una identificación para poder entregarla en la recepción. Dentro, encontré 3.000 euros en billetes nuevos de 100, varias tarjetas de crédito negras sin límite de gasto, una licencia de conducir perteneciente a alguien llamado Teodoro Blanco, un hombre mayor con cabello plateado y ojos penetrantes, y escondida detrás del dinero, una fotografía. La foto me dejó helado. Mostraba a una mujer que nunca había visto. Era hermosa, con el cabello oscuro recogido hacia atrás, y una sonrisa que parecía genuina, no forzada. Sostenía un bebé, probablemente de unas pocas semanas, envuelto en una manta azul. El bebé la miraba con esa mirada desenfocada de recién nacido, con los pequeños dedos curvados en puños. Pero eso no fue lo que hizo que mi mano comenzara a temblar. El bebé tenía una marca de nacimiento en la muñeca izquierda, una forma de media luna, como una pequeña luna, ligeramente elevada y más oscura que la piel circundante. Yo conocía esa marca de nacimiento. La había mirado todos los días de mi vida. Me subí la manga y miré mi propia muñeca. La misma marca, la forma exacta, en el mismo lugar exacto. Mi madre siempre me había dicho que no era nada especial, solo algo al azar, dijo, algo que venía de su familia. Cuando era niño, le pregunté si ella también tenía una. Dijo que no, que debía haberse saltado una generación. Le pregunté si podía ver fotos mías de bebé, y me dijo que se perdieron en un incendio cuando yo tenía 2 años. Un incendio del que no tenía ningún recuerdo. Un incendio del que ella nunca hablaba. Me quedé allí en ese baño impecable sosteniendo la cartera de un extraño, mirando una fotografía de una mujer que nunca había conocido, sosteniendo un bebé que se parecía exactamente a mí. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. En algún lugar del hotel, un ascensor sonó. El mundo seguía en movimiento, pero yo estaba paralizado. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué este hombre tenía una foto mía de bebé? ¿Y por qué mi madre me había mentido durante 34 años? Sabía que debía entregar la cartera en la recepción. Eso era protocolo. Eso era lo seguro. Pero no podía. Necesitaba ver la cara de este hombre. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle por qué llevaba una fotografía mía con una mujer que definitivamente no era Carmen Herrera. Revisé el número de habitación en la tarjeta llave guardada en la cartera. Suite 1701. La suite presidencial. La habitación más cara del hotel, reservada para huéspedes que podían comprar y vender todo lo que yo había poseído sin notar el gasto. Dejé mi carrito de limpieza en el pasillo y caminé hacia el ascensor. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Cada paso se sentía como una decisión de la que no podía retractarme. Me dije a mí mismo que solo estaba devolviendo una cartera. Me dije a mí mismo que haría una pregunta y me iría. Me dije a mí mismo que esto no era nada, probablemente solo una coincidencia, probablemente solo una marca de nacimiento que se parecía en una fotografía, pero en lo más profundo, en un lugar que no quería reconocer, sabía que algo andaba mal. Algo siempre había estado mal, y estaba a punto de descubrir que las puertas del ascensor se abrieron en el piso 17. El pasillo estaba en silencio, alfombrado en un borgoña intenso, forrado con pinturas al óleo que probablemente costaban más de lo que ganaría en toda una vida. Caminé hasta el final, y me paré frente a la suite 1701. Levanté la mano para llamar, y dudé. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esto no era nada? ¿Y si llamaba a esta puerta y hacía el ridículo? Perdía mi trabajo. Lo arruinaba todo por una fotografía que no significaba nada. Pero luego pensé en esa caja que mi madre me dejó, la que me dijo que nunca abriera, la que había guardado en el estante superior de mi armario durante 3 años, honrando sus deseos incluso después de que ella se fuera. Pensé en todas las preguntas que nunca había respondido, todas las veces que cambió de tema cuando le pregunté por mi padre, todas las formas en que me había mantenido en la oscuridad. Llamé. Pasaron 30 segundos. 1 minuto. Estaba a punto de darme la vuelta cuando escuché pasos. El pestillo hizo clic. La puerta se abrió de golpe. Teodoro Blanco estaba ante mí en una bata de seda, su cabello plateado ligeramente despeinado,
Su rostro arrugado por la irritación de ser molestado a esa hora, me miró de la misma manera en que las personas adineradas siempre miran a los trabajadores uniformados, a través de mí, no a mí. Levanté la cartera. Se le cayó esto, señor, en el baño de abajo. Su expresión cambió. La irritación se desvaneció, reemplazada por algo que no pude descifrar. Tomó la cartera, la abrió y verificó el contenido. Luego sus ojos se posaron en la fotografía. Su rostro palideció. Me miró. Realmente me miró por primera vez, y vi el reconocimiento amanecer en sus ojos. Pero no era el reconocimiento de ver a un empleado del hotel con el que se había cruzado en el pasillo. Era algo más profundo, algo que hizo que sus manos comenzaran a temblar. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró la muñeca izquierda. Su agarre fue sorprendentemente fuerte para un hombre de su edad. Me subió la manga y miró la marca de nacimiento. Su respiración entrecortada y rápida. ¿Dónde conseguiste esto? Su voz apenas era un susurro. Nací con ella, dije. Él no me soltó. Sus ojos se movieron de la marca de nacimiento a mi rostro, buscando algo. Lo que sea que encontró hizo que el color de sus mejillas se desvaneciera por completo. Eso es imposible, dijo. Se suponía que estabas muerto. Me dijeron que moriste con ella. El pasillo se ladeó. La alfombra borgoña parecía pulsar bajo mis pies. Escuché sus palabras, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. No sé de qué habla, logré decir. Teodoro Blanco me miró con lágrimas en los ojos, y en ese momento, vi algo que nunca esperé ver en el rostro de un extraño. Reconocimiento, dolor y esperanza. Entra, Dio. Con la voz quebrada. Necesito decirte algo. Necesito contártelo todo. Me metió en la suite y cerró la puerta con llave detrás de nosotros. Y así, la vida que había conocido durante 34 años terminó. Todo lo que creía entender sobre quién era y de dónde venía estaba a punto de desmoronarse. Y nada, ni mi trabajo, ni mi apartamento, ni siquiera mi propio nombre, volvería a ser lo mismo. La suite era más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. Ventanas de piso a techo daban a la silueta de la ciudad. Las luces brillaban como diamantes esparcidos contra el cielo oscuro. Un candelabro de cristal colgaba del techo, proyectando una luz suave sobre muebles que parecían pertenecer a un museo. Había un piano de cola en la esquina, una chimenea de mármol y flores frescas en cada superficie. El aire olía a colonia cara y a dinero viejo. Me quedé justo dentro de la entrada, de repente consciente de lo fuera de lugar que estaba. Mi uniforme gris estaba arrugado por un largo turno. Mis zapatos estaban gastados. Mis manos todavía olían levemente a los productos químicos de limpieza que había estado usando 20 minutos antes. No pertenecía a una habitación como esta. Nunca lo había hecho. Teodoro Blanco pasó junto a mí sin hablar. Se dirigió a un carrito de bar cerca de la ventana y se sirvió una bebida con manos temblorosas. El líquido ámbar se derramó por el borde del vaso, pero no pareció darse cuenta. Se bebió la mitad de un trago. Luego dejó el vaso y miró hacia la ciudad. Esperé. No sabía qué más hacer. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y sofocante. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Sentía el sudor formarse en mis palmas. Cada instinto me decía que me fuera, que volviera a mi carrito de limpieza, que fingiera que esta noche nunca había sucedido. Pero mis pies no se movían. Esa fotografía estaba grabada en mi mente. El rostro de esa mujer, la marca de nacimiento de ese bebé, y sabía que no podía irme sin respuestas. Finalmente Teodoro se giró para mirarme. Tenía los ojos enrojecidos y de cerca pude ver las profundas arrugas grabadas en su rostro. Este era un hombre que había conocido el dolor, que había cargado algo pesado durante mucho tiempo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó. 34. Cerró los ojos brevemente como si el número le causara dolor físico. ¿Y la mujer que te crió? ¿Cómo se llamaba? Carmen Herrera. Era mi madre. ¿Era? Murió hace 3 años. Cáncer. Teodoro asintió lentamente, procesando esta información. ¿Alguna vez te habló de tu padre? Dijo que se fue antes de que yo naciera. Dijo que no era un buen hombre y que estábamos mejor sin él. Un extraño sonido escapó de la garganta de Teodoro.
algo entre una risa y un sollozo. Claro que lo hizo. Tenía que decir algo. Tenía que protegerte. ¿Protegerme de qué? No respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia el sofá y se sentó pesadamente, como un hombre del doble de su edad. Me hizo un gesto para que me sentara frente a él, y así lo hice, en el borde de una silla que probablemente costaba más de 3 meses de mi salario. Antes de decirte nada, dijo Teodoro, necesito que entiendas algo. Lo que estoy a punto de decir sonará imposible. Sonará como los desvaríos de un viejo loco, pero te juro, por todo lo que me queda, que es la verdad. Asentí, sin confiar en mi voz. Teodoro metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó la fotografía de la cartera. La sostuvo suavemente como si pudiera desmoronarse en sus manos. Esta mujer, dijo, era mi esposa. Se llamaba Margarita. Estuvimos casados durante 6 años antes de que muriera. Era la persona más amable que he conocido. Se ofreció como voluntaria en hospitales infantiles. Donaba a cada organización benéfica que se cruzaba en su camino. Hacía que todos a su alrededor se sintieran importantes. Su voz se quebró y se detuvo para recomponerse. Intentamos durante años tener un hijo. Margarita quería ser madre más que nada en el mundo. Cuando finalmente quedó embarazada, pensamos que era un milagro. Decoramos una habitación de bebé. Elegimos nombres. Hicimos planes para el futuro. Miró la fotografía de nuevo, su pulgar acariciando la imagen del bebé. Nuestro hijo nació el 14 de septiembre. 3 kilos 300 gramos. Perfecto en todos los sentidos. Tenía esta marca de nacimiento en la muñeca, esta pequeña forma de media luna. Los médicos dijeron que era inofensivo, solo una pequeña marca única que lo acompañaría toda su vida. Teodoro levantó los ojos para encontrarse con los míos. Lo llamamos Domingo. Domingo Blanco. La habitación pareció inclinarse. Agarré los brazos de la silla para mantenerme firme. 3 semanas después de su nacimiento tuve que irme de viaje de negocios. No quería ir, pero mi socio insistió. Dijo que había un trato que no podía esperar, que lo perderíamos todo si no lo manejaba personalmente. Así que me despedí de Margarita con un beso. Sostuve a mi hijo una última vez y volé a Chicago. Las manos de Teodoro temblaban de nuevo. 2 días después, recibí una llamada telefónica. Hubo un accidente. El coche de Margarita se había salido de un puente. El vehículo se incendió al impactar. Cuando llegaron los equipos de rescate, no quedaba nada. Me dijeron que mi esposa y mi hijo estaban muertos. Me dijeron que lo había perdido todo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no se las limpió. Enterré 2 ataúdes esa semana. Me paré en un cementerio y me despedí de las únicas personas a las que realmente había amado, y durante 34 años creí que se habían ido. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Pero tú estás sentado frente a mí ahora mismo con esa misma marca de nacimiento, con esa misma cara que veo cada vez que miro fotos mías de joven, y te digo, Domingo, lo que sea que esa mujer te dijo sobre tu vida, no era verdad. No viniste de la nada, no fuiste abandonado, fuiste escondido, y necesito saber por qué. No podía respirar. Las paredes de esa lujosa suite parecían cerrarse a mi alrededor, y el aire se sentía denso y pesado en mis pulmones. Este hombre, el extraño en su bata de seda con lágrimas corriendo por su rostro, me estaba diciendo que toda mi vida era una fabricación, que la mujer que me crió, que trabajó hasta la extenuación, que me tomó de la mano cuando estaba enfermo y me empujó a seguir estudiando, no era mi madre. Estás equivocado, dije. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No sé quién crees que soy, pero Carmen Herrera era mi madre. Ella me crió. Ella sacrificó todo por mí. No tienes derecho a sentarte ahí y decirme que estaba mintiendo. Teodoro no se inmutó por mi enojo, solo me miró con esos ojos cansados y llenos de dolor. No digo que no te amara, no digo que no te criara bien. Pero piénsalo, Domingo, piensa de verdad. ¿Alguna vez te mostró un certificado de nacimiento, registros hospitalarios, fotos de bebé de antes de los 2 años? Abrí la boca para discutir, pero las palabras se me murieron en la garganta. No lo había hecho. Cada vez que le había preguntado sobre mi primera infancia, había cambiado de tema. Cada vez que había querido ver fotografías,
Me había hablado del incendio que las destruyó. Un incendio del que no tenía ningún recuerdo. Un incendio que convenientemente borró todo rastro de mis primeros 2 años en la tierra. La mujer de esa fotografía, continuó Teodoro, te estaba sosteniendo 3 semanas después de tu nacimiento. Yo mismo tomé esa foto. Recuerdo el momento exacto. Margarita estaba sentada junto a la ventana en la habitación del bebé, y la luz de la tarde caía sobre su rostro, y se veía tan feliz, más feliz de lo que la había visto nunca. Se levantó y caminó hacia un maletín que estaba sobre el escritorio, cerca de la ventana. Lo abrió y sacó una carpeta de manila, gruesa con documentos y fotografías. He pasado 34 años tratando de entender qué pasó esa noche. Contraté investigadores privados, pagué a abogados para que revisaran los registros. Nunca creí la historia oficial. No del todo. El momento era demasiado conveniente. Las circunstancias eran demasiado limpias. Me entregó la carpeta. La tomé con dedos entumecidos. ¿A qué te refieres con demasiado conveniente? Teodoro se volvió a sentar, y cuando habló de nuevo, su voz era más dura. Había ira debajo del dolor ahora. Una ira antigua que había estado latente durante décadas. Mi socio de negocios en ese momento era un hombre llamado Aldis Vidal. Construimos nuestra compañía juntos desde cero. Comenzamos en un garaje con dinero prestado y la convertimos en una de las firmas de fabricación más grandes de la costa este. Pero Aldis nunca se conformaba con la mitad. Lo quería todo. Revisé la carpeta. Documentos financieros, expedientes legales, recortes de periódicos con titulares sobre demandas corporativas y adquisiciones hostiles. Unas semanas antes de que Margarita muriera, ella vino a mí con preocupaciones. Había encontrado algunas irregularidades en los libros de la compañía. Dinero moviéndose a cuentas que no reconocía. Contratos con compañías que no parecían existir. Era una mujer inteligente, más inteligente que yo en muchos aspectos, y sabía que algo andaba mal. La mandíbula de Teodoro se tensó. Le dije que no se preocupara por eso. Le dije que lo investigaría después de que el bebé fuera mayor, después de que las cosas se calmaran. Estaba tan concentrado en ser un padre nuevo que no la tomé en serio, y esa decisión me costó todo. ¿Crees que este Aldis Vidal tuvo algo que ver con el accidente? No lo creo, lo sé, pero nunca he podido probarlo. La policía lo calificó de accidente. La compañía de seguros pagó. Todos siguieron adelante, excepto yo. Señaló la carpeta en mis manos. Después de que Margarita murió, me desmoroné. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada. Aldis usó ese tiempo para consolidar su poder. Convenció a la Junta de que yo era inestable, de que necesitaba dar un paso atrás por mi propia salud. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya había tomado el control de la empresa. Todo lo que Margarita y yo habíamos construido juntos, él lo robó. Mientras yo estaba de luto, miré una fotografía en la carpeta. Mostraba a un Teodoro más joven de pie junto a un hombre de ojos fríos y sonrisa de político, Aldis Vidal. Pero nada de eso explica cómo terminé con Carmen Herrera. Teodoro asintió lentamente. Esa es la pieza que nunca pude descifrar. Carmen Herrera trabajaba como sirvienta en nuestra finca. Estaba allí cuando Margarita estaba embarazada. Cuando tú naciste. Era tranquila, se mantenía a sí misma, pero a Margarita le agradaba, confiaba en ella. Se me heló la sangre. Mi madre trabajaba para usted. Se fue sin previo aviso. 3 días antes del accidente, desapareció por completo. No pensé nada de eso en ese momento. El personal iba y venía, pero ahora lo entiendo. Margarita debió haber sabido que estaba en peligro. Debió haberte entregado a Carmen para mantenerte a salvo. La comprensión me golpeó como una ola. Mi madre no abandonó su trabajo. Estaba huyendo. Ella huía conmigo. Teodoro se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con intensidad. Alguien le dijo a Margarita lo que se avecinaba. Alguien le dio suficiente advertencia para salvarte. Y durante 34 años, Carmen Herrera te mantuvo oculto. La pregunta es, ¿quién más sabía la verdad? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer Aldis Vidal para asegurarse de que permaneciera enterrada? Me quedé sentado en la suite del hotel hasta que amaneció sobre la silueta de la ciudad. La carpeta que Teodoro me había dado yacía abierta sobre la mesa de café.
su contenido extendido como piezas de un rompecabezas que apenas comenzaba a entender. Fotografías de Margarita Blanco, registros financieros con discrepancias resaltadas, informes de investigadores privados que no conducían a ninguna parte, y en el centro de todo, una sola pregunta que ardía en mi pecho. ¿Quién era yo realmente? Teodoro se había quedado dormido en su silla en algún momento alrededor de las 4 de la mañana. El agotamiento de 34 años finalmente lo había alcanzado, y no tuve el corazón para despertarlo. En cambio, me senté en silencio y traté de darle sentido a todo lo que me había dicho. Mi madre, Carmen Herrera, había trabajado como sirvienta en la finca de los Blanco. Había conocido a Margarita personalmente, y 3 días antes del accidente automovilístico, que supuestamente mató a Margarita y a su hijo pequeño, Carmen había desaparecido con un bebé que no era suyo, un bebé que criaría como propio durante las siguientes 3 décadas. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, los turnos dobles en la fábrica, los apartamentos pequeños, la forma en que nunca se había comprado nada nuevo para sí misma, siempre asegurándose de que yo tuviera lo que necesitaba primero. Había pasado toda mi vida creyendo que era una santa, una madre soltera que había renunciado a todo por su hijo. Ahora entendía que la verdad era aún más complicada. No solo me había criado, me había escondido, me había mantenido con vida cuando personas poderosas querían que estuviera muerto. La caja. Esa caja de cartón que me había dejado, la que me dijo que nunca abriera, seguía en el estante superior de mi armario, exactamente donde la había puesto hace 3 años. Había honrado sus deseos porque la amaba, porque confiaba en ella, porque pensaba que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. Pero ahora, lo sabía mejor. Lo que sea que hubiera en esa caja, contenía respuestas, respuestas que necesitaba desesperadamente. Salí del hotel cuando llegó el turno de la mañana. Mi supervisor me miró raro cuando salí, probablemente preguntándose por qué parecía que no había dormido. No ofrecí ninguna explicación. Simplemente salí al aire frío de la mañana y me dirigí a casa. Mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, desordenado, a un mundo de distancia de los pisos de mármol y los candelabros de cristal del gran monarca. Me quedé en la entrada por un momento, viendo el espacio con nuevos ojos. Aquí fue donde Carmen Herrera nos había escondido. Esta fue la vida que construyó para mantenerme a salvo. Acerqué una silla al armario y alcancé el estante superior. La caja estaba polvorienta, sellada con cinta adhesiva que se había amarillento con la edad. Mis manos temblaban mientras la llevaba a la mesa de la cocina. Tomé un cuchillo y corté la cinta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Dentro, encontré una pila de documentos, un certificado de nacimiento, pero no uno que hubiera visto antes. El nombre en él no era Domingo Herrera, era Domingo Blanco. Nacido el 14 de septiembre en el Hospital Santa Catalina. Madre Margarita Blanco. Padre Teodoro Blanco. Debajo del certificado de nacimiento, había una carta escrita a mano, el papel frágil y descolorido. Reconocí la letra de mi madre de inmediato, esa caligrafía cuidadosa que había usado para escribir listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Mi querido Domingo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, entonces me he ido, y ha llegado el momento de que sepas la verdad. Lamento no haber podido decírtelo mientras vivía, lamento haber tenido que mentirte todos los días, pero necesito que entiendas que todo lo que hice, lo hice por amor, no solo mi amor por ti, sino el amor de la mujer que te dio a mí y me rogó que te mantuviera a salvo. Tuve que dejar de leer, las lágrimas me salían demasiado rápido, empañando las palabras de la página. Me limpié los ojos y me obligué a seguir. Margarita Blanco fue la persona más amable que conocí. Me trató como familia cuando yo era solo una sirvienta en su casa. Cuando descubrió lo que su socio comercial estaba planeando, vino a mí en medio de la noche. Te puso en mis brazos y me dijo que corriera. Dijo que Aldis Vidal mataría a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluido un bebé inocente. Dijo que ella se quedaría para darnos tiempo. Nunca la volví a ver. La carta continuó por 3 páginas más. Detallaba cómo Carmen había huido de la ciudad sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un bebé recién nacido. Cómo había cambiado su nombre,
encontrado trabajo en fábricas. Se había mudado de ciudad en ciudad hasta que se sintió lo suficientemente segura como para establecerse. Cómo había visto las noticias sobre el trágico accidente y sabido que Margarita había dado su vida para que yo pudiera vivir. Al fondo de la caja, debajo de la carta, encontré un objeto más, una pequeña bolsa de terciopelo que contenía un medallón de oro. Lo abrí con cuidado. Dentro, había una pequeña fotografía de Margarita Blanco sosteniéndome, y en el otro lado una inscripción. Para mi hijo, que siempre sepas cuánto te amaron. Llamé a Teodoro esa tarde. Mi voz ahora era firme, mi determinación endurecida por todo lo que había leído. Encontré pruebas, le dije, cartas, documentos, todo lo que necesitamos. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Teodoro finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. Entonces es hora de hacer que Aldis Vidal pague por lo que hizo. Dime qué necesitas que haga. Vuelve al hotel esta noche. Trae todo. Vamos a terminar esto juntos. Colgué el teléfono y miré mi pequeño apartamento una última vez. El hombre que había vivido aquí ayer se había ido. En su lugar, había alguien nuevo, alguien con un nombre, una historia y un propósito. Aldis Vidal me había robado a mi familia, mi herencia y 34 años de mi vida. Ahora iba a recuperarlo todo. Las siguientes 72 horas transcurrieron más rápido de lo que jamás había experimentado. Teodoro había pasado décadas preparándose para este momento, reuniendo pruebas, construyendo un caso, esperando la pieza que nunca pensó que encontraría. Yo, un testigo vivo del crimen original de Aldis Vidal, el hijo que se suponía que estaba muerto. El primer paso fue la prueba de ADN. Teodoro había guardado un mechón de cabello del hospital, un pequeño rizo cortado de mi cabeza el día que nací. Lo había conservado en un sobre sellado durante 34 años, sin saber si alguna vez importaría. Ahora importaba más que nada. Enviamos muestras a 3 laboratorios diferentes utilizando nombres diferentes, asegurándonos de que no pudiera haber ninguna duda sobre los resultados. Mientras esperábamos, Teodoro me mostró el alcance total de lo que Aldis Vidal había hecho. La evidencia llenaba una habitación entera en su suite, cajas apiladas del piso al techo, cada una conteniendo otra pieza del rompecabezas, registros financieros que mostraban millones de dólares canalizados a cuentas en el extranjero, declaraciones de testigos de ex empleados a quienes se les había pagado para que guardaran silencio, informes forenses que contradecían la causa oficial de la muerte, y en el centro de todo, un patrón de corrupción tan profundo que tocó a jueces, políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 3 estados. No podía actuar contra él sin pruebas de tu existencia, explicó Teodoro. Todo lo demás podía explicarse. Aldis tiene abogados que se especializan en hacer desaparecer problemas, pero no puedes hacer desaparecer a una persona viva. No cuando esa persona es el legítimo heredero de la mitad de todo lo que robó. Los resultados de ADN llegaron el tercer día. Los 3 laboratorios confirmaron lo mismo. Yo era un 97% genéticamente compatible con Teodoro Blanco. El hijo que había enterrado 34 años antes nunca había estado en ese ataúd. Yo estaba vivo, yo era real, y estaba a punto de convertirme en la peor pesadilla de Aldis Vidal. Los abogados de Teodoro actuaron rápidamente después de eso. Presentaron documentos ante los tribunales, estableciendo mi identidad y mi derecho a la herencia de los Blanco. Se pusieron en contacto con investigadores federales que habían estado construyendo un caso separado contra Industrias Vidal durante años, y organizaron una reunión con una periodista de uno de los periódicos más grandes del país, una mujer llamada Helena Vargas, que había hecho su carrera exponiendo a criminales corporativos. Conocí a Helena en una sala de conferencias, en un bufete de abogados en el centro. Era perspicaz y escéptica, exactamente el tipo de persona que no publicaría nada sin pruebas sólidas. Le conté todo sobre limpiar baños en el Gran Monarca, sobre encontrar la cartera, sobre la fotografía y la marca de nacimiento, y la carta que mi madre había dejado. Le mostré los documentos, los resultados de ADN, las pruebas que Teodoro había reunido durante 3 décadas. Cuando terminé, se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. Esta es la historia más grande que he visto.
dijo. Si incluso la mitad de lo que me dices es cierto, Aldis Vidal irá a prisión por el resto de su vida. Es todo cierto, dije. Cada palabra. La historia salió a la luz un domingo por la mañana. Primera plana, arriba del doblez, con un titular que causó conmoción en el mundo empresarial. El heredero del multimillonario regresa de entre los muertos. Nuevas pruebas apuntan a asesinato y fraude. Para el mediodía, todos los canales de noticias del país lo cubrían. Por la noche, agentes federales habían llegado a la mansión de Aldis Vidal con una orden de arresto. Vi el metraje desde la suite de Teodoro. Aldis Vidal, ahora de 73 años, siendo sacado de su casa esposado. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Había pasado 34 años creyendo que se había salido con la suya de un asesinato. Había construido un imperio sobre las tumbas de mi madre y la mujer que me crió, y ahora todo se estaba desmoronando a su alrededor. El juicio duró 4 meses. Los fiscales presentaron pruebas de fraude, malversación, conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia. Antiguos empleados testificaron sobre amenazas y sobornos. Expertos financieros rastrearon el dinero que Aldis había robado a través de un laberinto de empresas fantasma y cuentas en el extranjero, y yo subí al estrado para contar mi historia, para mirar al hombre que destruyó a mi familia a los ojos, y hacerle saber que había fracasado. Aldis Vidal fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en su celda 8 meses después, solo y olvidado, mientras el imperio que había construido era desmantelado y devuelto a sus legítimos dueños. La fortuna de los Blanco, congelada durante décadas en batallas legales y maniobras corporativas, finalmente fue liberada. 427 millones. Leí el número 3 veces antes de que lo asimilara. El niño que había crecido contando monedas, que había limpiado baños por el salario mínimo, que había enviado cada euro de sobra a su hermana para que pudiera terminar la escuela de enfermería, ahora era uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero sentado en la oficina de ese abogado, mirando los documentos que cambiarían mi vida para siempre. No me sentía rico. Sentía el peso de 2 mujeres que lo habían dado todo para mantenerme con vida. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer con la fortuna que tanto habían sacrificado para proteger. La mañana después del veredicto, volví al gran monarca. No tenía por qué hacerlo. Podría haber enviado a alguien a recoger mis cosas. Podría haberme alejado de esa vida sin mirar atrás, pero necesitaba verlo una vez más. Necesitaba recordar quién era, antes de que todo cambiara. Mi supervisor parecía confundido cuando entré por la entrada de empleados. Había visto las noticias como todos los demás. Sabía que el conserje que había trabajado en el turno de noche ahora valía más que el propio hotel. Pero solo sonreí y pregunté si podía tener unos minutos a solas en el armario de suministros donde había guardado mi carrito de limpieza. Me quedé en esa pequeña habitación, rodeado de fregonas y cubos y botellas de desinfectante. El olor a limpiador industrial llenaba mis fosas nasales, el mismo olor que se había adherido a mi ropa durante años. Aquí era donde había comenzado cada turno, cargando mi carrito, preparándome para otra noche de trabajo invisible. Pasé la mano por el mango del carrito y pensé en todos los inodoros que había fregado, todos los suelos que había trapeado, todos los huéspedes adinerados que me habían mirado como si no existiera. No me avergonzaba de ese trabajo, nunca lo estaría. Trabajo honesto es trabajo honesto. Eso es lo que Carmen Herrera me enseñó, y fue una lección que llevaría conmigo el resto de mi vida. Pero también entendí ahora que me enseñó algo aún más importante. Me enseñó que el amor significa sacrificio, que proteger a alguien a veces significa renunciar a todo, incluso a la verdad. Mi primer acto como hombre rico fue saldar todas las deudas que Carmen había dejado atrás, las facturas médicas que me habían perseguido durante 3 años, los avisos de cobro que se habían acumulado durante sus últimos meses, todo desaparecido con una sola llamada telefónica. Luego compré el edificio de apartamentos donde habíamos vivido, el de las paredes delgadas y el radiador ruidoso, y lo convertí en viviendas asequibles para madres solteras y sus hijos. Lo llamé el hogar de Carmen. Mi segundo acto fue establecer la Fundación Margarita Blanco.
Proporciona apoyo a las víctimas de violencia doméstica y delitos corporativos, a personas que han sido aplastadas por hombres poderosos que creen estar por encima de la ley. Cada año, la Fundación otorga becas a jóvenes que han superado circunstancias imposibles. La primera beneficiaria fue una joven del lado este de la ciudad que me recordó a mí mismo, trabajando en 3 empleos mientras intentaba terminar la escuela. Mi tercer acto fue para Esperanza, mi hermana, la niña que Carmen había acogido cuando no tenía nada. Se graduó de la escuela de enfermería sin una deuda. Estaba allí entre el público cuando subió al escenario, y lloré más fuerte de lo que había llorado desde el día en que enterramos a nuestra madre. Después de la ceremonia le entregué las llaves de una casa en un barrio seguro con buenas escuelas, un lugar donde podía construir una vida sin preocuparse por el alquiler o las facturas, o si tendría suficiente para comer. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar. «No tenías que hacer esto», susurró. «Sí, lo hice», le dije. «Esto es lo que hace la familia». Teodoro y yo nos acercamos en los meses siguientes. Se mudó a una casa más pequeña cerca de la mía. Nada extravagante, solo un lugar cómodo donde podíamos cenar juntos y hablar sobre los años que habíamos perdido. Me contó historias sobre Margarita, sobre su noviazgo, su boda, la alegría que sintieron cuando se enteraron de que estaba embarazada. Yo le conté sobre Carmen, sobre los sacrificios que había hecho, sobre la forma en que me había amado sin dejarme saber nunca el peligro en el que estábamos. Visitamos 2 tumbas juntos en una tarde lluviosa de octubre. La lápida de Margarita estaba en un hermoso cementerio en una colina con vistas al río. La de Carmen estaba en una modesta parcela en el lado este de la ciudad, marcada con una simple piedra que compré con dinero que no tenía en ese momento. Coloqué flores en ambas tumbas y les dije lo mismo a cada una de ellas. «Gracias por salvarme. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de lo que me diste». Solía pensar que mi vida era pequeña. Limpiaba baños, contaba céntimos. Me decía a mí mismo que eso era suficiente porque tenía que serlo. Pero la verdad es que nunca fui pequeño. Fui escondido. 2 mujeres que ni siquiera se conocían, una que me dio a luz y otra que me crió, conspiraron a través de las circunstancias para mantenerme con vida. Miraron a un bebé indefenso y decidieron que su vida valía más que su propia comodidad, su propia seguridad, sus propios futuros. Margarita Blanco me dio la vida y luego dio su vida para protegerla. Carmen Herrera me dio una infancia y una base y un conjunto de valores que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar jamás. Soy quien soy gracias a ambas, y cada día me despierto en un mundo que intentó borrarme. Llevo su amor conmigo como una armadura. Mi nombre es Domingo Blanco. Durante 34 años no lo supe. Respondí a un nombre diferente, viví una vida diferente, creí una historia diferente. Pero los nombres no nos hacen quienes somos. Las personas que nos aman sí, los sacrificios que hacen sí. La verdad, incluso cuando tarda décadas en salir a la luz, sí, se suponía que estaba muerto. Un hombre poderoso decidió que un bebé de 3 semanas era una amenaza para sus ambiciones e intentó borrarme del mundo. Falló porque el amor es más fuerte que la codicia, porque el coraje es más fuerte que el miedo. Porque 2 mujeres comunes miraron una situación extraordinaria y eligieron ser heroínas. Si estás viendo esto y te sientes invisible, si sientes que tu vida es pequeña y tus luchas no importan, quiero que sepas algo: tú importas. Tu historia importa. Y a veces las mayores transformaciones provienen de los momentos más pequeños. Una cartera caída, una fotografía descolorida, una marca de nacimiento que se negó a permanecer oculta. Nunca sabes cuándo todo va a cambiar. Nunca sabes cuándo la verdad te va a encontrar. Todo lo que puedes hacer es seguir presentándote, seguir trabajando, seguir siendo el tipo de persona que devuelve la cartera de un extraño incluso cuando nadie está mirando. Así era yo la noche en que mi vida cambió para siempre. Y así seguiré intentando ser, sin importar cuántos ceros haya en mi cuenta bancaria. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te hizo pensar en las personas que se han sacrificado por ti, si te recordó que tus circunstancias no definen tu destino, entonces espero que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre la persona que cambió tu vida. Me encantaría escuchar tu historia también.
Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a este canal y presiona la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia. Tenemos muchas más historias increíbles que compartir, y quiero que estés aquí para todas ellas. Hasta la próxima. Recuerda esto, no eres tu trabajo, no eres tu cuenta bancaria, eres la suma de cada persona que te amó, y eso te hace más rico de lo que jamás serás.